Bueno, vamos a empezar a trabajar con pasado simple, ¿sí? Para eso vamos a necesitar usar una lista de verbos que yo se las voy a dejar ahora adjunto también acá en el Classroom. Una lista de verbos que dice irregular verbs. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos que poner un verbo en pasado simple, tenemos dos tipos de verbos. Unos que se llaman regular verbs y otros que se llaman irregular verbs. Esos irregular verbs son los que tenemos en esta listita, por eso la vamos a necesitar. Cuando yo tengo un verbo, ¿cómo sé si es irregular o regular? Por ejemplo, yo les doy el verbo go. ¿Qué van a tener que hacer ustedes primero? Agarrar la listita y van a buscar. La lista tiene 3 columnas. Ustedes siempre lo van a buscar en la primera, ¿sí? Acá está. Go. ¿Qué voy a hacer? Ven que la segunda columna dice past simple. Entonces, de la primera columna lo paso a la segunda, que dice went. Entonces, fíjense que yo anoté acá. El pasado de go es went. Después puse buy, comprar. Lo busqué, está por orden alfabético. Está acá. Segunda columna dice bought, que es lo que yo puse acá. O sea, para pasarlo a pasado, lo único que hago es buscarlo en la lista y pasarlo a la segunda columna. ¿Qué pasa si es un verbo que no está en la listita? Entonces es un regular verb. ¿Qué vamos a hacer? Al no estar en la listita, para formar el pasado, le vamos a tener que agregar al final del verbo ed. ¿Sí? Como por ejemplo play. Yo acá le agregué la ed al final. Si ya tiene la e, como like, lo único que vamos a hacer es agregarle lo que le falta, que es la d. ¿Sí? Pero esos verbos entonces son los que no están en la lista de verbos. Vamos a acá abajo que armamos una oración en pasado. Dice, Pablo went to Italy. ¿De dónde salió este went? Este went nosotros lo habíamos buscado y dijimos que era el pasado de go. ¿Sí? Entonces, yo este go lo pasé por la listita, lo pasé a la segunda columna y lo transformé en went. Pablo went to Italy. Fue a Italia. ¿Qué pasa cuando yo quiero preguntar? No voy a dar vuelta ni hacer esas cosas, sino que voy a tener, vieron que cuando nosotros estuvimos trabajando el presente simple, ustedes cuando tuvieron que armar preguntas tuvieron que usar el do, el das, ¿sí? Que se llamaban auxiliares. Bueno, en pasado tenemos un solo auxiliar que se llama did, para todas las personas. ¿Qué es un auxiliar? Una palabra que yo voy a tener que agregar para poder armar la pregunta o la negativa. En la pregunta, ¿dónde va a ir? Al principio siempre. Entonces voy a decir, did Pablo. Pero como este auxiliar ya me está indicando que esa pregunta está en pasado, no hace falta que el verbo también lo ponga en pasado. Entonces lo voy a volver a lo que era antes de buscarlo. En este caso, go. Eso se llama infinitivo. Lo vuelvo a la forma original, como era antes de buscarlo en la listita. Si yo le había agregado ed porque no estaba en la lista, cuando hago la pregunta le saco la ed, ¿sí? O sea, siempre lo tengo que volver a la forma original. Negative. Voy a decir, Pablo did not, y tampoco voy a usar el verbo en pasado. Lo voy a volver a la forma original. Go to Italy. Este did not, si ustedes quieren, lo pueden hacer un poco más cortito y usarlo como didn't. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando tengo que armar una oración afirmativa, busco el verbo en la lista, lo cambio. Si está en la listita de verbos de la primera columna, lo paso a la segunda, como hicimos con go, como hicimos con buy. Si no está en la lista, recién ahí, ¿qué voy a hacer? Agregarle ed al final del verbo, ¿sí? Cuando quiero preguntar y cuando quiero negar, siempre tengo que usar ese auxiliar, que es did. Pregunto, lo pongo adelante de todo. Y el verbo se vuelve a la forma vieja, la forma original.
Cuando niego, primero siempre pongo la persona, el did con el not y el verbo también sin pasarlo por la listita o sin agregarle ed en la forma original.